Garrison Thorne se limpió el rocío refrigerante de la frente con el dorso de su mano manchada de grasa mientras apretaba el último acoplamiento del colector de plasma del antiguo transportador de carga. El aire reciclado en la bahía de acoplamiento 7 tenía sabor a metal y a cansancio, pero era nuestro hogar. La estación fronteriza 12 no tenía mucho que ofrecer. Un trozo giratorio de metal recuperado y sueños desesperados en el límite del espacio humano. Pero esto le mantuvo a él y a su hijo Tommy, de 12 años, apenas alimentados. «Oye, Garrison, quizás quieras ver esto», gritó Bucarland desde la plataforma de observación. El rostro curtido de su viejo amigo mostraba preocupación a través de la ventana sucia. «Nos encontramos en una situación en la zona de emergencia. Las naves pierden atmósfera rápidamente». Garrison gimió, pero de todos modos agarró su caja de herramientas. Las reparaciones de emergencia generalmente implicaban tener que lidiar con algún comerciante del mundo central con derecho a todo, que pensaba que los mecánicos de frontera estaban por debajo de ellos. Aún así, el trabajo era trabajo y Tommy necesitaba nuevos útiles escolares para el programa educativo de la estación. Llevó el tubo de mantenimiento al anillo de atraque de emergencia. Sus botas magnéticas resonaron contra la rejilla de metal. A través de la enorme ventana lo vio. Una nave distinta a cualquier otra que debería haber estado tan lejos del espacio civilizado. La embarcación era elegante, de diseño casi orgánico, con un casco que parecía brillar entre un violeta intenso y un azul medianoche, según el ángulo. No era tecnología humana, de eso estaba seguro. La esclusa de aire se abrió con un siseo y Garrison entró para encontrar a una mujer parada junto al panel de acceso de la nave, pero llamarla mujer no logró describirlo del todo. Su piel tenía un sutil tinte azul que captaba las luces de emergencia, y su cabello, si es que se le podía llamar así a los mechones morados que fluían y parecían moverse con su propia corriente sutil, caía más allá de sus hombros. Llevaba un traje ajustado que parecía haber costado más de lo que Garrison había hecho en toda su vida. El material oscila entre el negro mate y una iridiscencia sutil. Ella se giró al verle acercarse y él contuvo el aliento. Sus ojos eran plateados, no grises, sino en realidad plateados con destellos dorados que parecían arremolinarse en sus profundidades. Ella estaba estudiando los circuitos expuestos de su nave con una expresión de concentración frustrada que sugería que realmente entendía lo que estaba viendo. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, manteniendo su voz neutral. Se quitó lo que parecían unas gafas protectoras de diseño. Esos ojos plateados se fijaron en él con una intensidad que le hizo querer dar un paso atrás. Supongo que eres mecánico. Algo así, respondió Garrison, dejando su caja de herramientas. ¿Cuál parece ser el problema? Ella suspiró, un gesto sorprendentemente humano. El procesador atmosférico empezó a fallar a unos 3 parex de distancia. Apenas llegué a su estación cuando se produjo una falla total del sistema. Garrison se dirigió al panel de acceso y su ojo entrenado detectó inmediatamente el problema. El procesador no era el único que fallaba. Alguien lo había saboteado. Los cortes en las líneas de filtración fueron demasiado limpios, demasiado deliberados. Pero se guardó esa observación para sí. «Qué suerte que llegaste hasta aquí», dijo, sacando su herramienta multiusos. «Esto es una solución fácil, pero si hubieras estado fuera una hora más». Dejó entrever la implicación. «Eso es discutible», murmuró en voz baja, cruzándose de brazos. Garrison trabajó en silencio por un momento. Había algo en ella, algo más allá del hecho obvio de que no era humana. Se comportaba como alguien acostumbrado a que lo obedecieran, pero había un peso en su presencia, como si llevara secretos demasiado pesados para expresarlos con palabras. ¿Eres de por aquí?, preguntó, sabiendo perfectamente la respuesta. Ella dudó, calculando claramente su respuesta. No exactamente. Solo estaba de paso. «Qué lástima», dijo, sellando la última línea de filtración. «No veo muchos cruceros Saltarion por aquí. Habría sido agradable verlo en nuestro espacio más a menudo». Sus labios se curvaron ligeramente,
el primer atisbo de una sonrisa. ¿Reconoces el diseño de Altarion? Señora, puede que trabaje en una estación fronteriza, pero conozco mis naves. No se trata solo de Alarion. Esta es la clase diplomática real. El tipo que no deja volar a nadie a menos que sea alguien importante. Algo brilló en su expresión, no diversión, sino curiosidad. ¿Y tú qué? Ella preguntó. ¿Cuál es tu historia? Garrison terminó la reparación y se enderezó, limpiándose las manos en sus pantalones de trabajo. Solo un tipo que arregla barcos y cría a su hijo. No hay nada más emocionante que pilotar un crucero diplomático por la frontera. Ella lo estudió por un momento, como si estuviera sopesando sus palabras. Luego extendió una mano. Celestria, dijo ella. Celeste para abreviar. Guarnición, respondió estrechándole la mano. Su agarre era firme, seguro, no el apretón de manos de alguien acostumbrado a ser subestimado. Se volvió hacia el barco. Intenta iniciar la atmósfera ahora. Celestria se movió hacia el panel de control con una gracia que parecía desafiar la gravedad artificial de la estación. Ella inició la secuencia de arranque y la nave volvió a la vida. Sus procesos atmosféricos ronroneando suavemente. Bueno, dijo ella, saliendo de nuevo. Supongo que te debo algo. Solo hago mi trabajo, respondió Garrison. Metió la mano en un pequeño compartimento de su traje y sacó un chip de crédito. ¿Cuánto te debo? Garrison miró hacia el barco y luego volvió a mirarla a ella. Había algo en sus ojos, una expectativa de que él tomaría el dinero y seguiría adelante como probablemente lo hacían todos los demás. Él negó con la cabeza. No te preocupes por eso. Celestria frunció el ceño. Pero tú, me tomó 10 minutos, dijo encogiéndose de hombros. No vale la pena cobrar por ello. Ella lo miró como si él acabara de hablar en un dialecto antiguo. La gente como ella no estaba acostumbrada a recibir algo a cambio de nada. Después de una larga pausa, guardó el chip de crédito. Bueno, entonces te lo agradezco, Garrison. Se dirigió hacia la rampa de embarque de su barco y luego se detuvo. ¿Sabes?, dijo ella sin darse la vuelta. Alguien con tus habilidades se desperdicia en una estación como esta. Antes de que él pudiera responder, ella ya estaba dentro y los motores del barco se estaban poniendo en marcha. Garrison observó cómo el crucero se deslizaba fuera de la bahía de emergencia con una gracia que hizo que todos los demás barcos parecieran torpes. Algo en sus entrañas le decía que esta no sería la última vez que sus caminos se cruzarían, y no tenía idea de cuánto tenía razón. De regreso a su habitación esa noche, Garrison se sentó en la pequeña mesa de la cocina, mirando a Tommy trabajar en su tarea a través de su obsoleta tableta educativa. El cabello castaño claro del niño le cayó sobre los ojos mientras se concentraba, recordándole dolorosamente a Garrison a su difunta esposa, María. Había desaparecido hacía 3 años, víctima de un ataque pirata a un barco de transporte, y desde entonces cada día se había tratado de sobrevivir. ¿Papá, quién era aquella señora con el barco elegante? Tommy preguntó sin levantar la mirada. Garrison levantó una ceja. ¿Cómo hiciste para quedarte pequeño, papá? Todo el mundo lo sabe todo. Tommy finalmente levantó la mirada, con una sonrisa cómplice en su rostro. Además, el señor Arland dijo que parecía uno de esos salarianos de los mundos centrales. Ella solo estaba de paso, dijo Garrison. Pero incluso cuando las palabras salieron de su boca, no las creyó del todo. Tommy lo estudió por un momento con esa perspicacia desconcertante que a veces poseen los niños de 12 años. ¿Te gusta ella, Tommy? Está bien, papá. Ella parecía agradable y su barco era realmente genial. Garrison le revolvió el cabello a su hijo. Concéntrate en tu tarea, chico listo. Pero cuando Tommy volvió a sus estudios, la mente de Garrison regresó a unos ojos plateados y a una nave que no pertenecía al espacio fronterizo. Había algo en Celestria, algo que sugería que su presencia allí no era aleatoria, y esas líneas saboteadas. Alguien había querido que ella estuviera abandonada o algo peor.
A la mañana siguiente, Garrison se encontraba encajado a codazos en el motor de un barco minero cuando sonó su comunicador personal, no su comunicador de trabajo habitual, sino su canal privado que solo un puñado de personas conocían. Salió del compartimiento del motor y respondió: «Señor Thorne». La voz era suave, profesional y definitivamente no local. «Mi nombre es Administrador Kelvin. Llamo en nombre del Cuerpo de Ingeniería Estelar». Garrison frunció el ceño. El Cuerpo de Ingeniería Estelar fue uno de los mayores conglomerados de construcción de naves en el espacio humano. Tenían instalaciones en la Tierra, en Marte y en todas las colonias importantes. ¿Qué podrían querer de él? «Creo que te has equivocado de persona», dijo Garrison. «Oh, te aseguro que no». Su nombre llegó a nuestra atención a través de una recomendación. Estamos ampliando nuestra división de restauración y reparaciones especiales, y nos gustaría ofrecerle un puesto como especialista jefe de ingeniería en nuestras nuevas instalaciones en Meridian Prime. Garrison casi dejó caer su comunicador. Meridian Prime era un mundo paradisíaco, una de las joyas de la corona de la colonización humana. El salario por un puesto como ese sería 10 veces mayor al que ganaba aquí. «¿Quién me recomendó?», preguntó, aunque tenía una sospecha. «No estoy en libertad de decirlo, pero sí puedo decirle que su trabajo ha impresionado a algunas personas muy importantes. ¿Puedes venir a Meridian Prime para una entrevista? Cubriremos todos los gastos de viaje. Por supuesto». La mente de Garrison corría. Era demasiado bueno para ser verdad, lo que según su experiencia significaba que probablemente lo era. Pero Tommy merecía algo mejor que una estación fronteriza. Él merecía una verdadera educación y un verdadero futuro. «¿Cuándo?», él preguntó. «Mañana, si estás disponible, llegará un transporte a las 8 horas de la estación». Después de terminar la llamada, Garrison se quedó de pie en la bahía vacía, con el aceite aún goteando de sus manos. O bien esta era la oportunidad de su vida, o estaba a punto de recibir algo mucho más grande que una oferta de trabajo. El transporte que llegó a la mañana siguiente no era el transbordador civil estándar que esperaba. Era de tipo militar, con blindaje y sistemas de armas que parecían excesivos para una entrevista de trabajo. La piloto, una mujer de rostro severo y con insignias de cabo, no dijo nada durante las 12 horas que duró el viaje a través del hiperespacio. Meridian Prime fue todo lo que los folletos de viajes prometieron. La estación orbitaba un mundo de océanos azules y continentes verdes con 3 lunas que creaban espectaculares espectáculos de mareas. La instalación del Cuerpo de Ingenieros Estelares era un reluciente complejo de cristal y acero que hacía que la estación fronteriza 12 pareciera un depósito de chatarra. El administrador Kelvin lo recibió en el muelle. Un hombre delgado, con un cabello perfectamente peinado y un traje que probablemente costaba más que los aposentos de Garrison. «Señor Thorne, me alegro mucho de que haya podido venir. Por favor, sígueme». Caminaron por pasillos llenos de pantallas holográficas que mostraban los logros de la empresa. Buques de guerra, naves coloniales e incluso motores experimentales más rápidos que la luz. Era un templo a la ambición de la ingeniería humana. «El puesto que ofrecemos», explicó Kelvin mientras caminaban, «implica trabajar con tecnología humana y extraterrestre. Necesitamos a alguien que pueda pensar fuera de los parámetros convencionales. Alguien que entiende que las mejores soluciones no siempre están en el manual». «¿Y crees que ese soy yo?». «Nuestro benefactor ciertamente lo hace». Entraron en una sala de conferencias con vista al continente norte de Meridian Prime. Garrison apenas se había sentado cuando la puerta se abrió de nuevo y Celestria entró. Ya no llevaba su ropa de viaje. Llevaba un traje a medida que de alguna manera la hacía parecer aún más extraña y más hermosa al mismo tiempo. Su cabello púrpura estaba peinado en una configuración elegante que desafiaba la física, y esos ojos plateados lo miraban con una expresión que no podía descifrar. «Hola, Garrison», dijo suavemente, como si no se hubieran conocido en circunstancias completamente diferentes el día anterior. Se puso de pie lentamente. «Tú organizaste esto».
Reconozco que se desperdicia talento, respondió. El cuerpo de ingeniería estelar es una de mis inversiones. Tus inversiones. La mente de Garrison dio vueltas. ¿Quién eres exactamente? Kelvin se aclaró la garganta. Señor Thorne, le presento a Su Alteza Imperial Celestria Valcus, soberana de los sistemas altarianos y directora ejecutiva de Empresas Valconis. Garrison sintió que le flaqueaban las piernas. Los sistemas altarianos controlaban 37 mundos habitados y poseían la flota más grande fuera de las Fuerzas Unidas de la Tierra. Empresas Valconius poseía todo, desde operaciones mineras hasta complejos de entretenimiento en el espacio humano y alienígena. Acababa de reparar la nave de uno de los seres más poderosos de la galaxia conocida y le dijo que no se preocupara por el pago. Empezó, pero se detuvo, sin saber cómo continuar. Sí, dijo Celestria simplemente, lo soy, y me gustaría ofrecerte un trabajo. El primer instinto de Garrison fue irse. Odiaba ser manipulado, odiaba ser el proyecto de alguien, pero luego pensó en Tommy, en las oportunidades. Esto podría proporcionar. Se obligó a sentarse de nuevo. Escucho, dijo. El puesto es real, explicó Celestria. Dirigirías nuestra nueva división de tecnología híbrida, trabajando con sistemas humanos y alienígenas para crear algo revolucionario. El sueldo es sustancial, los beneficios amplios, y tu hijo tendría acceso a la mejor educación en el espacio humano. ¿Y cuál es el truco?, preguntó Garrison. Porque siempre hay un truco. Los labios de Celestria se curvaron ligeramente. El truco es que trabajarías para mí. Y dado el clima político entre la humanidad y los sistemas altarianos, eso podría convertirte en un objetivo. ¿Clima político? Kelvin se removió incómodo. Pero Celestria continuó, hay quienes, tanto humanos como Alarion, creen que nuestra especie debería permanecer separada. Mis inversiones en empresas humanas, mi presencia en su espacio, no son universalmente apreciadas. Entonces, ¿me estás diciendo que este trabajo viene con una diana pintada en mi espalda? Te digo que nada que valga la pena está exento de riesgos, afirmó. Pero también os digo que yo protejo a mi gente, a todos ellos. Garrison la estudió durante un largo momento. A pesar de todo, del engaño, de la revelación de quién era, él le creyó. Había algo en esos ojos plateados que hablaba de determinación y lealtad. ¿Puedo pensarlo?, él preguntó. Tómate la noche, dijo ella. Pero Garrison, no tardes demasiado. La galaxia no espera a nadie. Esa noche, Garrison estaba en la plataforma de observación de las habitaciones de invitados que habían proporcionado, mirando hacia Meridian Prime. La habitación era más grande que todas sus habitaciones. De regreso en la estación fronteriza número 12, su comunicador vibró. Una videollamada de Tommy. Papá, este lugar es increíble. El rostro de su hijo llenó la pantalla, sus ojos brillaban de emoción. Book era visible en el fondo, habiendo aceptado cuidar a Tommy durante el viaje. El señor Arlon dice que si aceptamos el trabajo viviremos aquí. Tienen escuelas de verdad, papá. Con profesores reales, no solo programas educativos. Más despacio, amigo. Garrison se rió. Todavía no hay nada decidido. Pero estás pensando en ello, ¿verdad? Esto podría ser enorme para nosotros. Después de terminar la llamada, Garrison permaneció en la ventana. Tommy tenía razón. Esto fue enorme. Quizás demasiado grande. Era un mecánico de frontera, no un ingeniero corporativo. Pero, de nuevo, Celestria había visto algo en él, y a pesar de su mejor juicio, quería demostrarle que tenía razón. A la mañana siguiente, entró en la oficina de Kelvin con el contrato en la mano. Firmado. Bienvenido a Stellar Engineering Corp., Kelvin dijo, estrechándole la mano. Celestria también estaba allí. Y por primera vez desde que la conoció, se permitió una sonrisa genuina. Sabía que tomarías la decisión correcta. Para que quede claro, dijo Garrison mirándola a los ojos. Estoy haciendo esto por mi hijo,
no porque necesito que me salven. Lo noté, dijo, pero algo en la forma en que lo dijo le hizo preguntarse si no lo había salvado de todos modos. La mudanza a Meridian Prime ocurrió más rápido de lo que Garrison esperaba. En una semana, él y Tommy se estaban instalando en su nuevo alojamiento, un amplio apartamento con ventanas reales y dormitorios separados. Tommy fue inscrito en la Academia Meridian, una de las mejores escuelas del espacio humano. Y Garrison se encontró parado en una instalación de última generación, rodeado de tecnología con la que solo había soñado. Pero no todos estaban contentos con su llegada. ¿Entonces eres el hacedor de milagros fronterizo?, preguntó una voz en su primer día. Garrison se giró para encontrarse frente al comandante Rex Dalton, el actual jefe de ingeniería de la instalación. El hombre era todo lo que Garrison no era. Refinado, educado en las mejores instituciones y claramente resentido con el recién llegado. Solo estoy aquí para hacer un trabajo, respondió Garrison con serenidad. Cierto, dijo Dalton. Su tono sugería que pensaba lo contrario. Bueno, veamos si el proyecto favorito de Su Alteza realmente da resultados. El desafío en su voz era evidente. Garrison ya había tratado con hombres como Dalton, aquellos que creían que sus credenciales eran más importantes que la habilidad real. No mordió el anzuelo. En cambio, simplemente asintió y se puso a trabajar. Su primer proyecto fue un prototipo de caza híbrido, una combinación de tecnología humana y alariana que había estado dando problemas al equipo durante meses. El núcleo de energía alario no interactuaba correctamente con los sistemas de navegación humanos, lo que causaba fluctuaciones peligrosas que impedían el vuelo de la nave. Garrison pasó 3 días estudiando el problema, ignorando susurros y miradas escépticas de los demás ingenieros. Al cuarto día, los llamó a todos al hangar. El problema no es la tecnología, anunció, mostrando una pantalla holográfica. Es la suposición de que un sistema debe dominar. Se intenta que la tecnología alarana funcione como la humana, o viceversa. Pero ¿qué tal si dejamos que trabajen juntas? Demostró su solución, un sistema de amortiguación que permitía que ambas tecnologías operaran de forma independiente mientras compartían información a través de una interfaz neuronal que había adaptado de un equipo médico. Era poco convencional, incluso una locura según los principios de ingeniería estándar. Pero cuando pusieron en marcha el prototipo, cobró vida a la perfección. Incluso Dalton pareció impresionado, aunque intentó disimularlo. ¡Qué suerte!, murmuró. Pero Garrison captó a algunos de los ingenieros más jóvenes intercambiando miradas emocionadas. Esa noche, Garrison estaba terminando sus informes cuando Celestria apareció en su oficina. Se movía con esa fluida gracia que la hacía parecer flotar en lugar de caminar. Impresionante trabajo el de hoy, dijo, apoyándose en su escritorio. Estabas mirando. Yo vigilo todas mis inversiones. Ella lo estudió por un momento. ¿Dalton te está causando problemas? Nada que no pueda controlar. Podría hacer que lo transfirieran. Garrison meneó la cabeza. Eso solo demostraría que no pertenezco aquí. Me ganaré su respeto como siempre lo he hecho, siendo mejor en el trabajo de lo que esperan. Algo brilló en sus ojos. Aprobación, tal vez incluso admiración. No eres como la mayoría de los humanos con los que he tratado. Bueno o malo. Diferente, dijo ella. Refrescantemente así. Hubo un momento de tensión entre ellos. Algo eléctrico que no tenía nada que ver con la tecnología híbrida que los rodeaba. Entonces Celestria se enderezó y el momento pasó. Habrá una recepción diplomática mañana por la noche, dijo. El tipo en el que personas importantes fingen gustarse entre sí mientras planean sus próximos movimientos. Me gustaría que asistieras. Soy ingeniero, no diplomático. Eres mi especialista jefe de ingeniería, corrigió. Y en esta galaxia, eso te convierte en un jugador, te guste o no. Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. Además, me vendría bien alguien que dijera lo que piensa.
Los eventos diplomáticos están asfixiantes y repletos de personas que no lo hacen. Después de que ella se fue, Garrison se recostó en su silla, preguntándose en qué se había metido. Pero había algo en Celestria, algo más allá de su belleza o poder, que le hacía querer descubrirlo. La recepción diplomática se celebró en Crystal Spire, el lugar más exclusivo de Meridian Prime. Garrison se sentía fuera de lugar con su traje formal, un alquiler en el que Kelvin había insistido, rodeado de seres de una docena de mundos diferentes, todos vestidos con galas que costaban más que las casas de la mayoría de las personas. Estaba bebiendo una copa de vino altariano, que sabía a luz de estrellas y a malas decisiones, cuando vio a Celestria al otro lado de la habitación. Llevaba un vestido que parecía estar hecho de luz de estrellas líquida, que oscilaba entre un morado oscuro y un plateado a medida que se movía. Pero fue el hombre con el que estaba hablando el que hizo que los instintos de Garrison se activaran. Era Alarion, alto e imponente, con piel de un azul más profundo que el de Celestria y cabello tan negro que parecía absorber la luz. Todo en él gritaba riqueza y arrogancia. Desde su vestimenta formal de estilo militar hasta la forma en que se paró demasiado cerca de Celestria como si estuviera reclamando territorio. Ese es Lord Draven Malorus. Una voz dijo a su lado. Garrison se giró y vio que Kelvin parecía nervioso. Su ex prometido. ¿Anterior? Ella rompió su compromiso hace 2 años. Creó un gran escándalo en la alta sociedad alarana. Ha estado intentando recuperarla desde entonces. Aunque ganar tal vez sea una palabra demasiado suave para describir sus tácticas. Garrison observó cómo Draven decía algo que hizo que la expresión de Celestria se tensara. Aunque mantuvo su sonrisa diplomática. Sin pensarlo, comenzó a caminar hacia ellos. Y en serio, Celestria, decía Draven mientras Garrison se acercaba. Esta obsesión con la tecnología humana está por debajo de ti. Eres la soberana de 37 mundos. ¿Por qué rebajarte a su nivel? Porque a la innovación no le importan las fronteras entre especies, respondió Celestria con frialdad. Algo que entenderías si alguna vez miraras más allá de tu propio reflejo. El rostro de Draven se ensombreció. Siempre fuiste demasiado testaruda para tu propio bien. Es lo que me encantaba de ti. También es lo que te hizo necesitar a alguien como yo para guiarte. No recuerdo haber necesitado la guía de nadie, dijo Celestria con una voz tan aguda como para cortar acero. ¿Todo bien aquí?, preguntó Garrison, colocándose junto a Celestria. Los ojos oscuros de Draven se clavaron en él con un disgusto apenas disimulado. ¿Y quién eres tú? Garrison Thorne, respondió, ofreciéndole la mano, que Draven ignoró deliberadamente. Jefe especialista en ingeniería de la División de Tecnología Híbrida. Ah, dijo Draven, con un tono que sugería que Garrison acababa de confirmar su condición de algo raspado de zapato. La mecánica fronteriza, Celestria, se dijo, qué pintoresco, Draven, advirtió Celestria. Pero el señor Alariano continuó, con la voz lo suficientemente alta como para llamar la atención de los invitados cercanos. Debo decir, Celestria, que tu gusto por las mascotas se ha vuelto mucho más exótico. Primero inviertes en empresas humanas, ahora coleccionas sus mecánicas como curiosidades. Garrison sintió que se le apretaba la mandíbula, pero se obligó a mantener la calma. Al menos reconoce el talento cuando lo ve. Por lo que tengo entendido, no reconocerías una innovación ni aunque reconectara toda la red eléctrica de tu barco mientras miras. Algunos invitados cercanos intentaron ocultar su diversión. El rostro de Draven se puso más azul oscuro. ¿Te atreves? Me atrevo a muchas cosas, interrumpió Garrison. Es lo que me hace bueno en mi trabajo. Ahora, si nos disculpan, le prometí a Su Alteza un recorrido por el nuevo prototipo. Le ofreció el brazo a Celestria, quien lo tomó con solo un momento de vacilación. Mientras se alejaban, podía sentir la mirada de Drey ardiendo en su espalda. Acabas de hacerte un enemigo, murmuró Celestria una vez que estuvieron fuera del alcance del oído. Vale la pena ver su cara, respondió Garrison. Además,
Algo me dice que ya no era mi mayor fan. Ella lo estudió de reojo. No tenías por qué hacer eso. Sí, lo hice. Nadie te habla así. No mientras yo esté cerca. Algo cambió en su expresión. La vulnerabilidad se reflejó en su compostura habitual. Guarnición. Vamos, dijo, llevándola hacia un balcón. Tomemos un poco de aire que no esté libre de maniobras políticas. El balcón daba a la capital de Meridian Prime, una extensa metrópolis de luces que parecían estrellas traídas a la tierra. El aire nocturno era fresco y limpio, un alivio después de la atmósfera sofocante del interior. Draven no siempre fue así, dijo Celestria en voz baja, apoyándose en la barandilla. De jóvenes, era encantador, apasionado por la exploración, por traspasar límites. Pero el poder lo cambió. O quizás simplemente reveló quién era en realidad. ¿Por qué se concertó tu compromiso?, preguntó Garrison. Política. Su familia controla la flota militar. La mía controla el imperio económico. Juntos habríamos sido imparables. Rió con amargura. Al menos eso pensaban nuestras familias. No consideraron que yo pudiera querer algo más que una alianza política. ¿Qué quieres? Se giró para mirarlo. Esos ojos plateados reflejaban las luces de la ciudad. Alguien que me vea como algo más que un título o una cuenta bancaria. Alguien que no tema decirme cuando me equivoco. Que no necesite que sea nada más que yo misma. El peso de sus palabras se cernía entre ellos. Garrison se acercó, atraído por algo que no podía identificar. Celestria, Su Alteza. Kelvin apareció en la puerta, con aspecto frenético. Ha habido un incidente en las instalaciones. Alguien saboteó el prototipo. Garrison y Celestria intercambiaron una mirada. Ambos sabían quién era el responsable. Las instalaciones eran un caos cuando llegaron. El prototipo de caza híbrido, el que Garrison acababa de reparar, era un desastre. Pero no solo estaba dañado. Había sido destruido sistemáticamente. Cada sistema crítico fue atacado con precisión. Imágenes de seguridad. Garrison le preguntó a Dalton, quien por una vez no se burló. Borrado. Quienquiera que haya hecho esto sabía exactamente dónde estaban nuestras cámaras y cómo evitarlas. Garrison examinó los restos, su ojo entrenado captando detalles que otros podrían pasar por alto. Esto no era vandalismo aleatorio. Sabían exactamente qué sistemas atacar para que el daño fuera irreparable. Esto era profesional. Lord Malorus te envía saludos, dijo un joven ingeniero en voz baja, sosteniendo un bloc de datos. En él había un solo mensaje. Hay cosas que no deben mezclarse. La expresión de Celestria era gélida. ¿Ha declarado la guerra por un trabajo?, preguntó Garrison. Por mí, corrigió ella. Te ve como una amenaza para sus planes de recuperarme. Esta es su forma de mostrar lo que le sucede a quienes se interponen en su camino. Garrison sintió que la ira le ardía en el pecho, no solo por el prototipo destruido, sino por la idea de que Draven creyera poder intimidarlos. Entonces lo reconstruiremos, dijo. Mejor que antes. La presentación ante la comisión conjunta es en 3 días, señaló Dalton. Sin el prototipo, lo tendremos, interrumpió Garrison. Todos los que estén dispuestos a trabajar 2 turnos, quédense. Los demás, váyanse a casa. Para su sorpresa, todos los ingenieros se quedaron. Durante las siguientes 72 horas, las instalaciones se convirtieron en un hervidero de actividad concentrada. Garrison exigió a su equipo más que nunca, pero él estaba ahí con ellos, cubierto de refrigerante y aceite sintético, negándose a detenerse. Celestria también estaba allí, usando sus conocimientos técnicos para ayudar en lo que podía. Su presencia inspiraba al equipo a superarse. Tommy trajo la cena la segunda noche, distribuyendo sándwiches a los ingenieros exhaustos. Mi papá no se rinde, les dijo con orgullo. Nunca. Para la mañana de la presentación, habían logrado lo imposible. El nuevo prototipo no solo fue reconstruido, fue revolucionario.
Garrison había incorporado las lecciones aprendidas del sabotaje, creando redundancias y mejoras que lo hicieron prácticamente indestructible. Cuando llegó la comisión conjunta, una mezcla de almirantes humanos y nobles salarianos, Draven estaba con ellos, sonriendo con satisfacción por la victoria anticipada. He oído que hubo un incidente desafortunado, dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Es una pena que ingeniería fronteriza se enfrente a verdaderos desafíos. En realidad, dijo Garrison, dando un paso al frente. Fue lo mejor que pudo haber pasado. Accionó las puertas del hangar, revelando el nuevo prototipo. Era hermoso en su eficiencia. Una combinación perfecta de ingenio humano y elegancia altariana. Cuando lo pusieron en marcha, no solo ronroneó, sino que cantó. El sabotaje nos mostró debilidades que no habíamos considerado, explicó Garrison a la comisión. Al reconstruir desde cero, creamos algo más fuerte, más rápido y más adaptable que cualquier cosa que nuestra especie haya producido sola. La demostración fue impecable. El prototipo realizó maniobras que deberían haber sido imposibles. Sus sistemas híbridos funcionaban en perfecta armonía. Incluso los miembros más escépticos de la comisión quedaron visiblemente impresionados. El Cuerpo de Ingeniería Estelar cuenta con nuestra plena aprobación para el programa de tecnología híbrida. El almirante principal anunció, este es el futuro de los viajes espaciales. El rostro de Draven era de estudio y apenas contenía la ira. Se giró para irse, no sin antes cruzar la mirada con Garrison. El mensaje era claro. Esto no había terminado. Esa noche, al final de la celebración, Garrison se encontró a solas con Celestia en su oficina. Ella estaba sentada en su escritorio, en una postura muy poco habitual, con un aspecto más relajado que nunca. «Lo lograste», dijo en voz baja. «Lo logramos», corrigió él. «No podría haber hecho nada de esto sin ti». Garrison empezó a decir, pero luego se detuvo, como si le costara encontrar las palabras por primera vez desde que la conocía. «No te traje aquí solo por tus habilidades». Se acercó más. «No, te traje aquí porque cuando me viste en esa estación, no viste a un Altarion, ni a un soberano, ni a un director ejecutivo. Solo viste a alguien que necesitaba ayuda, y la ayudaste sin pedir nada a cambio. Eso es lo que hace la gente». «No», dijo ella con firmeza. «Eso es lo que haces y es por eso que yo». Ella se detuvo nuevamente. La vulnerabilidad se reflejó en sus rasgos. Garrison extendió la mano y le tocó suavemente el rostro. Su piel era más fría que la de un humano, pero suave, casi luminiscente bajo sus dedos. ¿Por qué qué? En lugar de responder con palabras, se inclinó hacia adelante y lo besó. No fue nada parecido a besar a un humano. Había en ello una cualidad casi eléctrica, como si sus propias moléculas estuvieran tratando de descubrir cómo encajar entre sí. Pero también fue perfecto, la unión de dos seres que habían encontrado algo en el otro que trascendía la especie o el estatus. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. «Esto es complicado», susurró. «Las mejores cosas suelen suceder», respondió. Pero incluso mientras se abrazaban, Garrison no podía deshacerse de la sensación de que la amenaza de Draven estaba lejos de terminar. Y tenía razón. El ataque se produjo 3 días después, pero no de la forma que nadie esperaba. Garrison acababa de recoger a Tommy de la escuela cuando su comunicador sonó con una alerta de emergencia. No era de la instalación. Era de los servicios de protección infantil de Meridian Prime. «Señor Thorne», la voz del funcionario era fríamente burocrática. «Hemos recibido una queja formal sobre su idoneidad como padre. Necesitará presentarse en nuestras oficinas inmediatamente». La sangre de Garrison se convirtió en hielo. «¿Qué queja? ¿De quién?» La denuncia cita su entorno de trabajo peligroso, sus horarios irregulares y su reciente participación en un sabotaje industrial que podría poner en peligro a su hijo. El denunciante desea permanecer en el anonimato, pero Garrison sabía exactamente quién era.
En la oficina de CPS, Tommy se sentó a su lado, confundido y asustado. «Papá, ¿qué pasa?» «Nada que no podamos manejar, amigo», dijo Garrison, aunque su corazón latía aceleradamente. La puerta se abrió y entró Draven, flanqueado por 2 abogados con trajes caros. Su sonrisa era pura depredadora. «Señor Thorne», dijo suavemente, «simplemente me preocupa el bienestar del niño. Un mecánico de vanguardia, de repente lanzado a un mundo de alto riesgo. De espionaje corporativo y política alienígena. Seguro que ese no es un entorno adecuado para un niño». «Es usted un genio, señor Thorne», lo interrumpió uno de los abogados. «Sobre todo delante de su hijo», dijo Draven inclinándose hacia adelante. «Es muy sencillo, la verdad. Deja Meridian Prime, deja Celestria, deja todo atrás y todo esto desaparecerá. O quédese y observe cómo utilizo todos los canales legales para asegurar que su hijo sea ubicado en un entorno más estable». Garrison nunca había deseado tanto golpear a alguien en su vida, pero con Tommy mirando, con todo en juego, se obligó a mantener la calma. «¿De verdad crees que esto hará que Celestria te desee?», preguntó en voz baja. «Celestria comprenderá que su pequeño experimento en las relaciones humanas estaba condenado desde el principio», respondió Draven. «Ella pertenece a su especie, liderando a su propia gente, no jugando a la casita con mecánicos de la frontera». Antes de que Garrison pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Celestria se quedó allí, y la temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Detrás de ella había una anciana alariana vestida con una túnica que la identificaba como miembro de su corte más alta. «Señor Malorus», dijo la anciana, con una voz que transmitía absoluta autoridad. «Detendrás esta acción inmediatamente». Draven se puso de pie y perdió la compostura. «Un alto juez. Este es un asunto legal humano». «No», interrumpió Celestria, dando un paso adelante. «Esto es lo que estás atacando a alguien bajo mi protección. Y según la ley altariana, eso lo convierte en asunto nuestro». Sacó un documento holográfico. «Esta es una declaración formal de protección que extiende mi inmunidad soberana a Garrison Thorne y su hijo. Cualquier acción contra ellos es una acción contra el trono altariano». El alto adjudicador examinó el documento y asintió. «La declaración es legítima, Lord Malorus. Retirará su denuncia de inmediato o se enfrentará a cargos de acoso contra una persona protegida». El rostro de Draven recorrió varios tonos de azul. «No puede hablar en serio. Él es humano. Está bajo mi protección», dijo Celestria con voz aún firme. «Y si vuelves a amenazarlo a él o a su hijo, me aseguraré personalmente de que lo pierdas todo. Tu título, el mando de tu flota, tu posición en la sociedad, todo». Los dos se miraron fijamente un buen rato. Entonces Draven se volvió hacia sus abogados. «Retira la denuncia». Al salir furioso, se detuvo en la puerta. «Esto no ha terminado, Celestria. El Consejo nunca aceptará este acuerdo». «Entonces el Consejo tendrá que evolucionar», respondió ella. Después de que Draven y sus abogados se marcharan, Tommy miró a Celestria con los ojos muy abiertos. «Eres como una superheroína princesa espacial». A pesar de la tensión, Celestria rió, un sonido genuino y cálido. «Solo alguien que protege a sus amigos, Tommy». «¿Amigos?», preguntó Garrison en voz baja. Ella lo miró a los ojos, y algo pasó entre ellos que le aceleró el corazón. Quizás más que eso. Pero incluso al salir juntos de la oficina, Garrison sabía que Draven tenía razón en una cosa. Las ramificaciones políticas de su relación apenas comenzaban. La noticia se extendió por el espacio humano y Alarano como un reguero de pólvora. La soberana Celestria Valonis había otorgado protección oficial a un civil humano y a su hijo. Las reacciones fueron previsiblemente explosivas. Las noticias humanas generaron interminables debates sobre si Garrison era una oportunista afortunada o una figura pornográfica en algún plan altariano más amplio.
Las casas nobles altarianas expresaron su indignación porque su soberana se rebajara para proteger a lo que llamaban seres inferiores. Pero en las instalaciones, algo más estaba sucediendo. El equipo de tecnología híbrida, tanto humano como Alarion, se había unido a Garrison. Lo habían visto trabajar, lo habían visto tratar a todos con el mismo respeto, sin importar la especie. Y lo más importante, lo habían visto plantarle cara a Draven. «Tienes más agallas que una bestia rieliana», dijo Bucarland por videollamada desde la estación fronteriza 12. «Enfrentándote a la nobleza alariana. Siempre te gustaron las probabilidades imposibles». «No me enfrenté a nadie», protestó Garrison. «Solo intento hacer mi trabajo y criar a mi hijo». Buck rió. «Cierto. Y ese beso con la emperatriz que sale en todas las grabaciones de seguridad que alguien filtró. Eso también es parte del trabajo». Garrison gimió. No sabía nada de las grabaciones filtradas. ¿Qué tan malo es? Depende de tu definición de malo. Media galaxia cree que es el romance del siglo. La otra mitad cree que va a iniciar una guerra interespecies. Como para recalcar el punto de Buck, la puerta de la oficina de Garrison sonó. La almirante Patricia Hayes, de las Fuerzas Terrestres Unidas, entró con expresión indescifrable. «Señor Thorne», dijo formalmente, «necesitamos hablar de su situación. Si se trata de la declaración de protección, se trata del hecho de que ahora se encuentra en el centro del evento político humano altariano más importante en 50 años», interrumpió. «Su relación con el soberano podría unir a nuestra especie o distanciarla aún más. No somos», Garrison empezó, luego se detuvo. «¿Qué eran exactamente?» «Es complicado. Todo en el espacio es complicado», respondió Hayes. «Pero esto es más que complicado. Esto no tiene precedentes. Ningún soberano alariano ha tenido jamás una relación romántica con un humano. Entonces, ¿qué dice para que deba terminarlo?» Hayes lo observó durante un largo rato. «Digo que tenga cuidado. Hay fuerzas en ambos bandos que usarían su relación para promover sus propios intereses. Algunos desean la paz entre nuestras especies. Otros no». Después de que ella se fuera, Garrison se sentó en su oficina, sintiendo el peso de todo. Solo era un mecánico que arreglaba naves. ¿Cómo había terminado en el centro de política interestelar? Su comunicador vibró. «Era Celestria. ¿Puedes venir a mis aposentos? Necesitamos hablar». Sus aposentos estaban en la sección diplomática de Meridian Prime, un amplio ático que parecía más una galería de arte que una casa. Pero a pesar de todo su lujo, se sentía frío y vacío. Ella estaba de pie junto a la ventana cuando él llegó, todavía con su túnica formal de alguna reunión del consejo. Parecía cansada de una manera que iba más allá del agotamiento físico. «El alto consejo me ha convocado», dijo sin darse la vuelta. «Quieren que regrese a Alter inmediatamente y explique mi error de juicio». Garrison sintió un escalofrío en el estómago. «¿Te vas?» Ella se giró entonces, y él vio lágrimas en esos ojos plateados, lágrimas de verdad, que ni siquiera sabía que los alarianos pudieran producir. «No quiero, pero si no me voy, enviarán tropas. Podría escalar a algo que ninguna de nuestras especies desea». Se acercó a ella, tomándole las manos. Estaban temblando. «Entonces, vamos juntos». «Garrison, no puedes. Ningún ser humano ha sido jamás admitido en el Tribunal Superior Altariano. Y con el clima político actual, no me importa la política», interrumpió. «Me preocupo por ti. Y no voy a dejar que los enfrentes solo. No entiendes lo que estás diciendo. La corte, las casas nobles, te destrozarán. No físicamente, pero encontrarán todas las formas de humillarte y de demostrar que no perteneces allí. Déjalos intentarlo», dijo Garrison con firmeza. «Me han subestimado toda mi vida. Al menos esta vez será por algo que importe». Ella lo miró fijamente durante un largo momento, luego lo atrajo hacia un beso desesperado y apasionado que sabía a despedida.
Cuando se separaron, ella susurró: «Eres un ser humano imposible, testarudo y maravilloso». Eso es un sí. Eso es un estás loco, pero te amo de todos modos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Amar. Ninguno lo había dicho antes. Yo también te amo, dijo Garrison suavemente. Sea lo que sea que eso signifique entre un humano y un Alarion, significa, dijo, que estamos a punto de hacer historia de una forma u otra. El viaje a Altair tomó 3 días a través del hiperespacio. Garrison había traído a Tommy, negándose a dejar a su hijo atrás a pesar del peligro. El niño había pasado la mayor parte del viaje pegado a las ventanas de observación, observando con asombro el remolino del hiperespacio. «Es como estar dentro de un arco iris», dijo Tommy con asombro. Celestria se sentó a su lado, señalando patrones en el caos. Cada color representa una dimensión diferente que se filtra a través del mismo. Sus científicos lo llaman resonancia cuántica, pero nosotros lo llamamos la danza de los infinitos. Garrison los observó juntos, con el corazón doliendo por algo que parecía peligrosamente esperanza. Celestria era natural con Tommy, paciente y cálida de una manera que rara vez dejaba que los demás vieran. Pero cuando salieron del hiperespacio y Altair apareció a la vista, esa calidez se desvaneció, reemplazada por la máscara de la soberanía. Altair no se parecía a nada que Garrison hubiera visto antes. El planeta en sí era un remolino de azules y púrpuras profundos con ciudades cristalinas que parecían crecer a partir del propio paisaje en lugar de estar construidas sobre él. 3 lunas orbitaban en perfecta sincronización, sus superficies cubiertas por sus propias ciudades brillantes. «Es hermoso», suspiró Tommy. «Es nuestro hogar», dijo Celestria en voz baja. Aunque no había calidez en la palabra, fueron recibidos en el puerto espacial por una guardia de honor, o lo que Draven probablemente esperaba que pareciera un escuadrón de arresto. Los guardias, todos con armaduras ceremoniales que parecían estar hechas de luz estelar condensada, formaban un corredor que conducía a un transporte que parecía más una obra de arte que un vehículo. «El Alto Consejo te espera», dijo anteriormente el guardia principal, sin que sus ojos reconocieran en ningún momento la existencia de Garrison o Tommy. El viaje a la Cámara del Consejo fue tenso. Los alarianos se alineaban en las calles, algunos curiosos, otros abiertamente hostiles. Garrison escuchó susurros en su idioma, que su traductor tradujo. La contaminación humana, nuestra vergüenza soberana, la corrupción del linaje. Mantuvo un rostro neutral, pero sintió a Tommy apretándose contra él. «No pasa nada, amigo», susurró. «Solo les asusta el cambio». La Cámara del Consejo era una enorme cúpula de cristal que parecía capturar y amplificar la luz de las 3 lunas. En su centro se sentaban 5 antiguos altarianos, su piel de un azul tan profundo que era casi negra, sus ojos cargando el peso de siglos. «Soberana Celestria Valonis, la figura central, te presentas ante nosotros para responder por tus acciones. Has otorgado protección a los humanos, has invertido nuestros recursos en su tecnología primitiva, y ahora sus antiguos ojos se fijan en Garrison con repugnancia. Traes esta contaminación a nuestros espacios más sagrados». Celestria se alzaba imponente, la soberana. «Traigo innovación, consejero Cerces. Traigo el futuro. Tú traes vergüenza». Otro consejero escupió. «Tu madre lloraría al ver en qué te has convertido». Garrison vio a Celestria estremecerse y dio un paso adelante antes de poder contenerse. «Con todo respeto, consejeros, no saben de lo que hablan». La cámara quedó en silencio. Ningún humano había hablado jamás en el Alto Consejo. Los ojos de Cerces se entrecerraron peligrosamente. «¿Te atreves?» «Me atrevo», interrumpió Garrison. «Porque alguien tiene que hacerlo. Hablas de contaminación y vergüenza, pero lo que veo es miedo. Te aterra que tu soberano esté demostrando que humanos y alarianos pueden trabajar juntos, que pueden crear algo mejor de lo que cualquiera de los dos podría por separado». «¿Mejor?». Cerces rió con frialdad.
Son insectos comparados con nosotros. Su especie ha existido durante un abrir y cerrar de ojos, mientras que nosotros hemos gobernado las estrellas durante milenios. Y en ese abrir y cerrar de ojos, continuó Garrison, hemos pasado de cuevas a naves espaciales. Hemos creado arte, ciencia y tecnología que incluso ustedes han adoptado. Y lo más importante, hemos demostrado que el crecimiento proviene del cambio, de asumir riesgos, de ir más allá de lo que es cómodo. Tomó la mano de Celestria, ignorando las exclamaciones de asombro de la galería. Su soberana comprende que ve que nuestro futuro, todos nuestros futuros, reside en la cooperación, no en el aislamiento. Bonitas palabras de un primitivo, dijo el consejero Cerces. Pero las palabras no cambiarán lo que eres. Entonces déjame mostrarte con acciones, dijo Garrison. Sacó un panel de datos que proyectaba un holograma en el centro de la cámara. Mostró al caza híbrido la tecnología que habían desarrollado, las mejoras en eficiencia y capacidad. Esto es lo que construimos juntos, dijo. Creatividad humana y precisión altariana. Es un 30% más rápido que cualquier cosa que cualquiera de nuestras especies tenga sola. Un 40% más eficiente y capaz de maniobras que se creían imposibles. Los consejeros se inclinaron hacia adelante a pesar de sí mismos, sus ojos antiguos estudiando los datos. Pero más que eso, continuó Garrison, miren quién lo construyó. El holograma cambió para mostrar al equipo. Humanos y alarianos trabajando codo con codo, riendo juntos, resolviendo problemas juntos. Este es el futuro que Celestria está construyendo. No contaminación, evolución. Antes de que el consejo pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar por toda la ciudad. Las pantallas de la cúpula de cristal se iluminaron con advertencias de emergencia. ¿Qué está pasando?, exigió Celestria. Un guardia entró corriendo. Su compostura se quebró. Altezas consejeros, estamos bajo ataque. Una flota rebelde liderada por Lord Malorus ha tomado el control de las plataformas de defensa orbital. Se declara regente y exige que el Consejo destituya a la soberana Celestria del poder. El rostro de Draven apareció en la pantalla principal con expresión triunfante. Pueblo de Alter, su soberana ha traicionado nuestra especie, nuestras tradiciones, nuestra propia identidad. Estoy actuando para preservar nuestra pureza, nuestra fuerza. Apóyenme y recuperaremos nuestra antigua gloria. Resistan y asuman las consecuencias. Las armas de la plataforma de defensa se dirigieron hacia el planeta, hacia las cámaras del consejo. Está loco, susurró un consejero. Esas armas podrían destruir la mitad de la capital. Soberana, dijo Cerces, con la hostilidad desaparecida, reemplazada por el miedo. ¿Qué hacemos? Celestria miró a Garrison. Y no vio a la soberana, sino a la mujer que amaba, asustada pero decidida. Luchamos, dijo ella. Juntos. Y fue entonces cuando Garrison se dio cuenta de que ya no se trataba solo de su relación. Se trataba del futuro de dos especies. Y de alguna manera, un mecánico fronterizo y una soberana alienígena eran los únicos que podían salvarlo. Necesito llegar al caza híbrido, dijo Garrison, mientras su mente ya repasaba las posibilidades. Si podemos hacerlo despegar, es solo un prototipo, protestó Celestria. Contra toda una flota, no contra toda la flota, corrigió Garrison, estudiando la pantalla táctica. Mira, Draven está usando los sistemas automatizados de las plataformas orbitales. Los controla a distancia, lo que significa que son vulnerables a la interferencia adecuada. El consejero Cerces se puso de pie lentamente, su anciano cuerpo temblando de rabia. Lord Malorus ha cometido una traición de primer orden. Soberana Celestria, el Consejo te otorga poderes de emergencia para lidiar con esta amenaza. Ya era hora, murmuró, y luego más alto. Necesito voluntarios. Pilotos que no temen volar tecnología híbrida humana. La cámara quedó en silencio por un momento. Entonces, inesperadamente,
Uno de los guardias más jóvenes dio un paso al frente. Me ofrezco como voluntario, Su Alteza, le siguió otro, luego otro. En cuestión de minutos, una docena de pilotos salarianos se habían ofrecido. El prototipo sigue en mi nave, dijo Celestria. Pero solo tenemos uno. Luego fabricaremos más, interrumpió Garrison. No perfectos, pero lo suficientemente buenos. Todas las naves de su flota tienen sistemas compatibles. Solo necesitamos crear los búferes de interfaz. Se volvió hacia los voluntarios. ¿Qué tan rápido pueden aprender? La voluntaria líder, una joven de llamativo cabello blanco, sonrió sombríamente. Somos salarianos. Nacimos para volar. Y yo nací para arreglar cosas, respondió Garrison. Vamos a arreglar este desastre. Mientras corrían hacia el puerto espacial, Tommy corriendo para seguir el ritmo, el niño tiró repentinamente de la manga de Garrison. Papá, puedo ayudar. Tommy, esto es peligroso. No, escucha. En la escuela, estudiamos las plataformas orbitales. Tienen un protocolo de mantenimiento que los pondría en modo seguro si alguien pudiera activarlo. Garrison se detuvo en seco. ¿Cómo lo sabes? Tommy sacó su tableta educativa. Estaba en nuestro módulo de historia alarana. Las plataformas se construyeron hace 200 años. Incluían el modo seguro después de que un accidente casi destruyera una luna. Solo hay que enviar el código correcto desde dentro de la plataforma. Celestria se arrodilló a su lado. Tommy, eres brillante. Pero alguien tendría que subir a la plataforma para enviar ese código. Iré yo, dijo Garrison de inmediato. No, Celestria dijo que te necesitan para preparar a los cazas. Iré yo, como si nada. Este es mi mundo, mi responsabilidad, dijo con firmeza. Y entre nosotros dos, soy yo quien tiene inmunidad diplomática si algo sale mal. Antes de que Garrison pudiera seguir discutiendo, explosiones sacudieron la ciudad. Draven había empezado a disparar. No directamente a zonas pobladas todavía, pero lo suficientemente cerca como para dejar clara su amenaza. Se nos acabó el tiempo, dijo Celestria. Besó a Garrison rápidamente y luego tocó la mejilla de Tommy. Cuida de tu padre. Por mí. Cuídate, dijo Tommy. En serio. Te acabamos de atrapar. No queremos perderte. Algo brilló en los ojos de Celestria. Sorpresa, calidez, amor. No lo harás, prometió. En el puerto espacial reinaba un caos organizado. Garrison trabajaba con una eficiencia frenética. Sus manos volaban sobre los paneles de control mientras programaba los búferes de interfaz de una docena de cazas. Los ingenieros de Altarion observaban con asombro cómo improvisaba soluciones que no deberían haber funcionado, pero sí lo hicieron. Esto es una locura, murmuró uno. Básicamente, estás uniendo nuestra tecnología con cinta adhesiva. A veces, gruñó Garrison, deslizándose debajo de un caza para ajustar un acoplamiento de potencia. La cinta adhesiva es exactamente lo que necesitas. Mientras tanto, Celestria había tomado una lanzadera furtiva, volando directamente hacia la plataforma orbital principal. A través del sistema de comunicaciones, Garrison pudo escuchar su respiración constante mientras navegaba a través de la rejilla defensiva de la plataforma. Sus escudos están enfocados hacia afuera, informó. Draven no esperaba que alguien fuera lo suficientemente loco como para volar directamente hacia él. Eso es porque la mayoría de la gente no está enamorada de un mecánico humano loco, respondió Garrison, ganándose las miradas de asombro de los pilotos altarianos. ¿Lo hizo él solo? Uno empezó. Sí, lo hizo, dijo Garrison, sin importarle más el protocolo ni la propiedad. Ahora, ¿estás listo para volar o necesitamos discutir mi vida romántica mientras Draven mantiene al planeta como rehén? La piloto de pelo blanco, que se presentó como la capitana Lyrics, se rió. Me gustas, humano. Estás completamente loco. Entonces, me han dicho que los luchadores están listos. Recuerde que el sistema híbrido se sentirá diferente al principio.
No luches contra ello, dejemos que los humanos y la tecnología de Alarán trabajen juntos. Mientras los cazas despegaban, Garrison observaba desde el centro de comando, con Tommy a su lado. El niño había mostrado una pantalla tridimensional de la plataforma orbital, resaltando el acceso de mantenimiento donde Celestia necesitaba ir. Ya casi está ahí, dijo Tommy mientras seguía la señal de su lanzadera. Pero Draven había notado su llegada. Celestia, su voz crepitó en el comunicador. Siempre tan predecible. ¿De verdad creíste que no me prepararía para esto? Los drones de defensa salieron en masa de la plataforma, convergiendo hacia la lanzadera de Celestia. Esquivó con brillantez, pero eran demasiados. Me han dado, informó con voz tensa, perdiendo el control de altitud. No, gritó Garrison, y luego a los pilotos. Capitana Lyrics, ¿pueden contactarla? Negativo. Aún estamos a 2 minutos. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Aparecieron naves del hiperespacio. No eran alarianas, sino humanas. La voz del almirante Hayes llenó el canal de comunicación. Soberana Celestia, señor Torne, las fuerzas terrestres unidas están aquí para ayudar. Después de todo, no podemos dejar que la novia de nuestro mejor ingeniero salga herida. ¿Verdad? Las fuerzas terrestres se enfrentaron a los drones, despejando el camino para Celestia. Llegó a la plataforma, y su lanzadera dañada se estrelló contra la plataforma de atraque. Estoy dentro, jadeó por el comunicador. Moviéndose a la terminal de mantenimiento. Draven tendrá guardias, advirtió Garrison. Cuento con ello, respondió ella, y él pudo oír la sonrisa en su voz. Los cazas híbridos se enfrentaron a las naves de Draven, y la diferencia fue evidente de inmediato. Se movían como nada que nadie hubiera visto antes. La imprevisibilidad humana fusionada con la precisión alarana. La capitana Lyric gritó mientras realizaba una maniobra que hizo que los pilotos de Draven chocaran entre sí al intentar seguirlos. «Esto es increíble», gritó. «Es como si el barco pensara conmigo y no solo me respondiera». Pero Draven no había terminado. «Si no puedo tener a Alter», gruñó por el comunicador. «Entonces nadie podrá». Las armas principales de la plataforma orbital comenzaron a cargarse, apuntando directamente a la ciudad capital, donde vivían millones de personas. Celestia, lo que sea que estés haciendo, hazlo ahora. Garrison gritó. Casi llegamos. Su voz estaba acentuada por el sonido de armas de energía. Ella estaba luchando para abrirse paso. Tommy, ¿cuál es el código? Tommy se desplazó frenéticamente por su tableta. Está en el antiguo Alarán. No puedo leerlo lo suficientemente rápido. El consejero Jerjes, que había estado observando en silencio, dio un paso adelante. Colocó su mano desgastada sobre la tableta de Tommy y pronunció una serie de sílabas que sonaban como música y matemáticas combinadas. «Entendido», dijo Celestia. Entonces, «Oh, hola, Draven. Aléjate de esa terminal», dijo Celestia. «¿O qué? Me dispararás. A la mujer que dices amar. Traicionaste a nuestra especie por ese humano. Elegí el amor sobre el miedo», interrumpió. «Elegí el crecimiento sobre el estancamiento. Elegí el futuro, Draven. ¿Qué elegiste?» El sonido de una lucha atravesó la calma, luego el silencio. Celestia, llamó Garrison, con el corazón en la garganta durante 10 segundos agonizantes. Nada. Entonces se activó el modo seguro. Todas las armas se apagaron. Las plataformas orbitales se apagaron. Los cazas híbridos sometieron rápidamente a las fuerzas restantes de Draven, quienes se rindieron al darse cuenta de que el plan de su líder había fracasado. Una hora después, Celestia regresó a la sala del consejo, cojeando ligeramente, pero victoriosa. Draven estaba bajo custodia y la amenaza inmediata había terminado. Pero la verdadera victoria fue lo que sucedió después. El consejero Xerxes se paró ante la multitud reunida. Alarianos y humanos juntos. Hoy, dijo,
su antigua voz resonando por toda la sala. Presenciamos algo sin precedentes. Humanos y alarianos luchando juntos, no por conquista ni dominio, sino por la supervivencia y la paz. Este humano, señaló a Garrison. Y este niño, asintió a Tommy, demostró más coraje y sabiduría que muchos que han vivido durante siglos. Se volvió hacia Celestria. Su Alteza, el Consejo reconoce formalmente su elección de compañera. Que este sea el comienzo de una nueva era para ambas especies. La multitud estalló en vítores, no universales, pero suficientes. El cambio había comenzado. Esa noche, en los aposentos de Celestria, con vistas a la ahora pacífica capital, Garrison la encontró de pie en el balcón. Las 3 lunas proyectaban su luz sobre su rostro, haciéndola parecer etérea y hermosa, y de alguna manera aún sorprendida de estar viva. Lo logramos, dijo en voz baja cuando él se unió a ella. Lo lograste, corrigió. Solo arreglé algunas naves. Ella rió, inclinándose hacia él. Arreglas mucho más que naves, Garrison Thorne. Tommy apareció en la puerta, frotándose los ojos soñolientos. ¿Nos quedamos aquí? Garrison y Celestria intercambiaron miradas. No habían hablado del futuro, demasiado concentrados en sobrevivir al presente. ¿Qué quieres, amigo?, preguntó Garrison. Tommy lo pensó seriamente. Me gusta aquí. Es diferente, pero bueno, diferente. Y Celestria me está enseñando a leer el antiguo Altarion, lo cual es genial. Hizo una pausa. Además, vosotros 2 vais a casaros seguro, ¿verdad? Eso me convertiría en el único niño humano con una emperatriz alienígena como madrastra. ¿Qué tan asombroso es eso? Garrison sintió que su rostro se calentaba. Tommy, en realidad, dijo Celestria, con una sonrisa traviesa en sus labios. En la cultura altariana, salvar la vida del compañero elegido por un soberano es motivo de consideración matrimonial inmediata. Preguntó Garrison. No, ella se rió. Pero la mirada en tu cara valió la pena. Eres terrible, dijo. Pero él estaba sonriendo. Y me amas de todos modos. Sí, dijo, abrazándola a ella y a Tommy. De verdad que sí. 6 meses después, la boda de Garrison Thorne y Celestria Valonis se transmitió a través del espacio humano y alarano. No fue solo una unión de 2 seres. Era un símbolo de lo que era posible cuando el miedo daba paso al amor, cuando el aislamiento daba paso a la cooperación. La ceremonia en sí fue una mezcla de tradiciones. Garrison llevaba un traje humano modificado con elementos ceremoniales alarianos. El vestido de Celestria parecía estar tejido con la luz de las estrellas, cambiando entre blanco y morado oscuro a medida que se movía. Tommy fue el padrino de boda de su padre, vistiendo una versión más pequeña del mismo atuendo y esforzándose mucho por no moverse. Buck Arland había hecho el viaje desde la estación fronteriza 12, y sus ojos estaban sospechosamente húmedos mientras observaba a su viejo amigo intercambiar votos con un soberano alienígena. ¿Quién lo hubiera pensado? Le murmuró al almirante Hayes, que estaba a su lado, que un mecánico fronterizo terminaría uniendo 2 especies. El amor tiene una forma de hacer cosas imposibles, respondió Hayes. Los votos eran simples, pronunciados tanto en inglés humano como en alarion. Lo prometo, dijo Garrison. Arreglaré lo que está roto, construiré lo inimaginable y te amaré en cada aventura, cada desafío y cada momento de tranquilidad. Prometo, respondió Celestria, verte. Plataforma, convergiendo hacia la lanzadera de Celestria. Esquivó con brillantez, pero eran demasiados. Me han dado, informó con voz tensa, perdiendo el control de altitud. No, gritó Garrison, y luego a los pilotos. Capitana Lyrics, ¿pueden contactarla? Negativo. Aún estamos a 2 minutos. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Aparecieron naves del hiperespacio. No eran alarianas, sino humanas. La voz del almirante Hayes llenó el canal de comunicación. Soberana Celestria,
Señor Thorne, las fuerzas terrestres unidas están aquí para ayudar. Después de todo, no podemos dejar que la novia de nuestro mejor ingeniero salga herida, ¿verdad? Las fuerzas terrestres se enfrentaron a los Drones, despejando el camino para Celestria. Llegó a la plataforma, y su lanzadera dañada se estrelló contra la plataforma de atraque. Estoy dentro, jadeó por el comunicador. Moviéndose a la terminal de mantenimiento. Draven tendrá guardias, advirtió Garrison. Cuento con ello, respondió ella, y él pudo oír la sonrisa en su voz. Los cazas híbridos se enfrentaron a las naves de Draven, y la diferencia fue evidente de inmediato. Se movían como nada que nadie hubiera visto antes. La imprevisibilidad humana fusionada con la precisión alarana. La capitana Lyric gritó mientras realizaba una maniobra que hizo que los pilotos de Draven chocaran entre sí al intentar seguirlos. «Esto es increíble», gritó. «Es como si el barco pensara conmigo y no solo me respondiera». Pero Draven no había terminado. «Si no puedo tener a Alter», gruñó por el comunicador. «Entonces nadie podrá». Las armas principales de la plataforma orbital comenzaron a cargarse, apuntando directamente a la ciudad capital, donde vivían millones de personas. «Celestria, lo que sea que estés haciendo, hazlo ahora». Garrison gritó. «Casi llegamos». Su voz estaba acentuada por el sonido de armas de energía. Ella estaba luchando para abrirse paso. «Tommy, ¿cuál es el código?» Tommy se desplazó frenéticamente por su tableta. «Está en el antiguo Alarán. No puedo leerlo lo suficientemente rápido». El consejero Jerjes, que había estado observando en silencio, dio un paso adelante. Colocó su mano desgastada sobre la tableta de Tommy y pronunció una serie de sílabas que sonaban como música y matemáticas combinadas. «Entendido», dijo Celestria. «Entonces, hola, Draven. Aléjate de esa terminal», dijo Celestria. «¿O qué? Me dispararás. A la mujer que dices amar. Traicionaste a nuestra especie por ese humano». «Elegí el amor sobre el miedo», interrumpió. «Elegí el crecimiento sobre el estancamiento. Elegí el futuro, Draven». «¿Qué elegiste?» El sonido de una lucha atravesó la calma, luego el silencio. «Celestria», llamó Garrison, con el corazón en la garganta durante 10 segundos agonizantes. «Nada». Entonces se activó el modo seguro. Todas las armas se apagaron. Las plataformas orbitales se apagaron. Los cazas híbridos sometieron rápidamente a las fuerzas restantes de Draven, quienes se rindieron al darse cuenta de que el plan de su líder había fracasado. Una hora después, Celestria regresó a la sala del consejo, cojeando ligeramente, pero victoriosa. Draven estaba bajo custodia y la amenaza inmediata había terminado. Pero la verdadera victoria fue lo que sucedió después. El consejero Xerxes se paró ante la multitud reunida. «Alarianos y humanos juntos. Hoy», dijo, su antigua voz resonando por toda la sala, «presenciamos algo sin precedentes. Humanos y alarianos luchando juntos, no por conquista ni dominio, sino por la supervivencia y la paz». «Este humano», señaló a Garrison. «Y este niño», asintió a Tommy, «demostró más coraje y sabiduría que muchos que han vivido durante siglos». Se volvió hacia Celestria. «Su Alteza, el Consejo reconoce formalmente su elección de compañera. Que este sea el comienzo de una nueva era para ambas especies». La multitud estalló en vítores, no universales, pero suficientes. El cambio había comenzado. Esa noche, en los aposentos de Celestria, con vistas a la ahora pacífica capital, Garrison la encontró de pie en el balcón. Las 3 lunas proyectaban su luz sobre su rostro, haciéndola parecer etérea y hermosa, y de alguna manera aún sorprendida de estar viva. «Lo logramos», dijo en voz baja cuando él se unió a ella. «Lo lograste», corrigió. «Solo arreglé algunas naves». Ella rió, inclinándose hacia él. «Arreglas mucho más que naves, Garrison Thorne». Tommy apareció en la puerta, frotándose los ojos soñolientos.
¿Nos quedamos aquí? Garrison y Celestia intercambiaron miradas. No habían hablado del futuro, demasiado concentrados en sobrevivir al presente. ¿Qué quieres, amigo?, preguntó Garrison. Tommy lo pensó seriamente. Me gusta aquí. Es diferente, pero bueno, diferente. Y Celestia me está enseñando a leer el antiguo Altarion, lo cual es genial. Hizo una pausa. Además, vosotros dos vais a casaros seguro, ¿verdad? Eso me convertiría en el único niño humano con una emperatriz alienígena como madrastra. ¿Qué tan asombroso es eso? Garrison sintió que su rostro se calentaba. Tommy, en realidad, dijo Celestia, con una sonrisa traviesa en sus labios. En la cultura altariana, salvar la vida del compañero elegido por un soberano es motivo de consideración matrimonial inmediata. Preguntó Garrison. No, ella se rió. Pero la mirada en tu cara valió la pena. Eres terrible, dijo. Pero él estaba sonriendo. Y me amas de todos modos. Sí, dijo, abrazándola a ella y a Tommy. De verdad que sí. 6 meses después, la boda de Garrison Thorne y Celestia Balonis se transmitió a través del espacio humano y alarano. No fue solo una unión de dos seres. Era un símbolo de lo que era posible cuando el miedo daba paso al amor, cuando el aislamiento daba paso a la cooperación. La ceremonia en sí fue una mezcla de tradiciones. Garrison llevaba un traje humano modificado con elementos ceremoniales alarianos. El vestido de Celestia parecía estar tejido con la luz de las estrellas, cambiando entre blanco y morado oscuro a medida que se movía. Tommy fue el padrino de boda de su padre, vistiendo una versión más pequeña del mismo atuendo y esforzándose mucho por no moverse. Buck Arland había hecho el viaje desde la estación fronteriza 12, y sus ojos estaban sospechosamente húmedos mientras observaba a su viejo amigo intercambiar votos con un soberano alienígena. ¿Quién lo hubiera pensado? Le murmuró al almirante Hayes, que estaba a su lado, que un mecánico fronterizo terminaría uniendo dos especies. El amor tiene una forma de hacer cosas imposibles, respondió Hayes. Los votos eran simples, pronunciados tanto en inglés humano como en Alarion. Lo prometo, dijo Garrison. Arreglaré lo que está roto, construiré lo inimaginable y te amaré en cada aventura, cada desafío y cada momento de tranquilidad. Prometo, respondió Celestia, verte.